intensa y que no esté trabajando para estar permeable todo el tiempo. Yo más bien creo que el reto va a ser el campo del doctorado, del posgrado. O sea, por un lado, a mí me parece, pero eso es mi parecer, que el modo en que la maestría se conduzca a establecer las condiciones propicias para que un grupo de estudiantes avanzados produzca su proyecto su apuesta de campo artístico, no está del todo afinado, y ahí sí tengo que decir que en general la gente que está en la maestría de San Carlos suele quejarse de la relación entre sus experiencias y sus expectativas. Pero en un problema mucho más grande, el que de pronto, en una situación que no podemos parar, pero que es un problema, la estructura laboral e institucional demande que todo el mundo tenga doctorados, hace que en este campo en particular se haya instituido el doctorado sin saber para qué y cómo. Entonces, a mí me parece que es muy interesante el modelo que creo que están tratando de echar a andar en UCLA, que es que en realidad no hay un staff académico del doctorado, sino que el estudiante es llevado y tiene la obligación de crear un, digamos, cuerpo de tutores, trayendo gentes de distintas facultades e institutos de una universidad. De manera que a fuerzas tiene que combinar el convencer a un biólogo, a un filósofo de la ciencia y a un ingeniero a acompañar un proyecto de investigación que se sostenga desde ese espacio específico. O sea, lo que hace es evitar la noción de escuela para tratar de responsabilizar al doctorante de producir su campo disciplinario, lo cual es natural a la situación del arte como la estamos viviendo hoy. Entonces, esa básicamente lo que implica es que en esa estructura hay una debilidad de estructura que obliga a más bien favorecer procesos de investigación y de trabajo específicos. Es una de las cosas más interesantes que he escuchado en relación a cómo resolver este paso que está ocurriendo de manera generalizada, tanto por la imposición de Bolonia como por la manera en que está operando en el capitalismo el doctorado como extensión de la vida no laboral, y también de la forma en que está localizada como una especie de aparato nobiliario en decadencia. Pero yo lo que siento es que no aparece registrado que haya habido un momento de reflexión de cómo se iba a constituir. A mí me ha tocado estar muy metido, llevo 20 años experienciando mi vida, en participar de los debates, las batallas, las patadas, las puñaladas por la espalda, las conspiraciones en torno a cómo definimos el posgrado de Historia del Arte. O sea, la batalla epistemológica de Historia del Arte ha sido muy seria. Pero por lo menos o sea, les puedo relatar las posiciones, les puedo decir las medidas que se tomaron, los acuerdos a los que se llegaron y los experimentos que están en marcha. Eso me parece que no es algo que de momento, a menos que me haya perdido una historia hermosísima que seguramente nos transmitirá Pixar y Disney en unos años, no parece haber ocurrido en la instauración de la estructura doctoral en esta escuela, lo cual probablemente me garantice que me desinviten por otro plan de década. Yo quería hacer nada más un comentario también, ¿no?, un poco con respecto a esto, y creo que efectivamente la materia de educación visual era como una cosa en la que de alguna manera no estaba obligado, porque sobre todo estaba en el primer semestre, ¿no? Pero en mi experiencia aquí, la verdad es que más de la mitad de la carrera la hice llevando memorándums de un lado al otro. Entonces yo me hice la carrera como quise, de alguna forma, y creo que ese era más o menos el tono general de lo que pasaba. Entonces no sé hasta qué punto de pronto si hay un plan de estudios que dura 40 años, pero la verdad es que no se estudiaba eso, ¿no? O sea, en la realidad jamás bueno, al menos desde mi punto de vista, lo que yo conocí, efectivamente educación visual sí, porque apenas entrabas y no conocías las posibilidades, ¿no? Pero a partir del segundo semestre yo estuve tomando materias con un montón de maestros que nunca fueron oficialmente mis maestros. De hecho, creo que mi historial académico dice que llevé algo así como 3 años de escultura, en lo cual pues pasé un mes en modelado y me salí. Y por otro lado también había muchas cosas, ¿no? En mi caso, por ejemplo,
estaba en el taller de pintura, pero con Diego Toledo, que lo primero que dijo fue no creo en la pintura, y entonces él estar, pues sí, yo creo que era la única persona que pintaba en el taller dentro de ese periodo, pero entonces creo que una cosa es lo que dicen los planes de estudio y otra cosa es la realidad, ¿no? Y eso va a pasar siempre, no importa qué maravilloso o qué terrible es el plan de estudios, a la hora de la verdad va a ser quiénes están adentro de la escuela, quiénes están como docentes, quiénes están como alumnos, y eso es lo que va modelando, lo que realmente va ocurriendo en la escuela. Sí, el primer año a lo mejor es bastante dramático a veces y deja algunas marcas más permanentes, pero creo que es el primer año, ¿no? Después de eso empieza a fluir todo de una manera muy, muy distinta y muy rara, ¿no? Yo tengo la sensación de que, nuevamente a partir de una experiencia personal, que esa noción de que el plan de estudios es como la Constitución mexicana que nadie ha aplicado, no es una experiencia generalizada. O sea, lo que quiero decir es que en la historia del Colegio de Historia y en la historia del posgrado de Historia del Arte, los programas de estudio se han definido qué pasa. Hay temas claves como qué expectativa tenemos para titular, qué estamos esperando de los documentos de titulación, que produjeron batallas horribles porque sus efectos tenían que ver, por ejemplo, con esto. O sea, el transitar de un modelo de maestría donde los profesores eran dueños de su cátedra y no tenían que anunciar qué hacían, sino que era su espacio personal, y establecían relaciones de tutorado con estudiantes cuyo promedio en los años 80 de titulación en la maestría era de 11 años, de los que se titularon. ¿Sí? Era esencial en algo que era una dinámica invisible, que era una serie de relaciones de discipulado, que debido a lo largas que eran, generaban también estructuras de dependencia laboral, que además luego se reflejaban en la construcción del circuito académico en relación a los grupos devenidos de esas relaciones de larga continuidad. De manera que esa constitución, un poquito feudal, sí producía reinos y batallas de marquesados y colegas que afirmaban en público que como académicos éramos una corporación y teníamos que defender nuestros privilegios. Esta palabra se dijo en ese contexto. El nuevo programa está hecho de manera deliberada para forzar a los profesores a tener que presentar y publicar un programa de seminario o de clase, idealmente nuevo en cada semestre. De manera que la selección de clases, que a veces implican los programas hechos describiendo las unidades semana por semana, es un momento del trabajo estudiantil. Dos, hay una definición bastante abierta de selección con ciertas estructuras de clases, digamos, técnicas, lo cual plantea que tiene que haber una coordinación con suficiente poder para llenar esas áreas, digamos, de formación. Y en tercer lugar, hay un proceso de tutoría que de cierta manera tiende a buscar ser impersonal y breve, que desactiva las relaciones de discipulado. O sea, históricamente algo que va a pasar en estéticas es que la relación de yo fui alumno de tal no va a generar ni beneficios significativos ni tampoco va a generar afiliación. Todo eso fue a propósito, fue algo que se deliberó, por eso la gente se sacó los ojos y tiene efectos. No puede luego argumentar qué es lo del plan que tiene una aplicación y que no, pero creo que este plan se está aplicando de manera bastante literalista, yo diría. No sé si es lo conveniente en un lugar donde no se ha llegado a una discusión a fondo de qué hacer. Probablemente vivir como bajo lo que yo crecí, la definición nacional en la que yo crecí es que México era una dictadura moderada por la corrupción. Esa era la manera en que operaba este sistema. Entonces, el vivir en esa forma transicional
permite que algunos tomemos ventaja y otros no. Pero yo no estoy seguro que sea imprescindible. O sea, creo que hay experiencias concretas que implican que la reforma del papel sí implica una reforma de las prácticas. No sé si... ¿Cómo se? Bueno, en este caso yo estoy un poco más de acuerdo con Cuauhtémoc que con lo que está diciendo Elena, precisamente pensando en el caso colombiano que, como ha dicho Cuauhtémoc, a mí me tocó vivir de alguna forma, ¿no? Mientras en la década de los 90, aquí en México, del 94 o 93, hacia adelante se estaba discutiendo cómo es posible producir cierto tipo de diferencia en arte que no sea lo que se enseña en las escuelas, ¿no? Lo que a veces Cuauhtémoc está describiendo como una especie como de arte disidente, ¿no? En Colombia se estaban haciendo programas educativos relativamente nuevos que trataban de incluir esa diferencia en la estructura del programa. Lo que terminó ocurriendo fue una especie de competencia por las universidades, no desde las mismas estructuras de los programas, sino desde los alumnos. ¿Qué quiere decir eso? Que como en Colombia todas las universidades tienen en este momento programas de arte, las universidades tanto públicas como privadas, lo que terminó ocurriendo fue una especie como de integración del campo universitario en general, ¿no? En donde las entregas se hacían de manera pública, es decir, todos los talleres de todas las universidades abrían por un momento unas pequeñas salas de exhibición donde se hacían exhibiciones ya sean semestrales o anuales de los alumnos, y uno podía ver lo que estaba pasando en las otras universidades. De alguna manera eso generó una especie de acción comparativa, no sé si para bien o para mal, pero las mismas estructuras de los programas como se están implementando tanto en la Javeriana como en los Andes, y después en la SAP y en otras universidades como la Nacional, ayudan a pensar qué es lo que hay que hacer en el arte colombiano, en un contexto muy específico en donde los que nos enseñaban directamente eran los profesores colombianos que habían estudiado afuera, pero que se estaban incorporando a estos nuevos planes de estudio. Lo que quiero decir es que la misma estructura que propuso la universidad, que propusieron diferentes universidades, al menos en Bogotá, ¿no? Lo que permitía era precisamente esta, al mismo tiempo, interacción, pero una forma como de visualidad que venía tanto del programa, de la misma estructura del programa, como de una forma de autorreflexión de alguna manera endogámica, porque no había de otra, ¿no? Pero marcada por estos nuevos profesores que de alguna manera traían nueva información que se podía consultar en ese momento, no tanto en internet, sino más bien en revistas, ¿no? En ese sentido, el cambio de estructura, pero al mismo tiempo la incorporación de nuevo personal académico ayudó a que eso ocurriera. Ahora, lo curioso es que, a pesar de que Cuauhtémoc, con lo que usted está diciendo, en el arte colombiano aparece como esta nueva generación de artistas que están muy clavados en formas y en problemas técnicos, que no son solamente problemas técnicos, ya todo el mundo lo sabe, son educados precisamente por artistas que no les interesa tanto eso. Es decir, nuestros maestros sí tenían que ver con problemas de pintura, tenían que ver con problemas de dibujo, pero cuando nosotros estudiamos, en este nuevo plan de estudios, esta nueva estructura de plan de estudios, había una materia que a mí nunca se me olvidará el nombre, que se llamaba bodegón emocional, a la cual, que fue propuesta por Lina Espinosa y Santiago Gutiérrez, hacía tanto énfasis en eso, precisamente porque pues, esa materia intentaba pensar en esta relación de la exterioridad con la interioridad, ¿no? Y en este ejercicio de pensar la visualidad de un objeto con la relación sentimental que uno podía establecer con él, ¿no? Ese doble movimiento, ¿no? De hacia afuera y hacia adentro ayudaba como de alguna manera a pensar en los problemas conceptuales que tenía el problema del dibujo, ¿no? Que era una cosa que parecía en ciertos momentos muy novedosa, ¿no? Para ese momento que de alguna manera nosotros aprendimos. Pero también tomamos clases con artistas como José Alejandro Restrepo y Laino Dueñas, es decir, artistas que pensaban en el
el carácter experimental de la técnica desde los problemas conceptuales que traían por sí mismos las mismas prácticas artísticas. En ese sentido, tanto la práctica como el programa institucional reforzaban de alguna manera el cambio. El problema era que no había manera de mostrar esto más allá de estos espacios universitarios y algunos lugares que permitían como algunas exposiciones, ¿no? Los que exponían eran o nuestros maestros o nosotros mismos. Ese era el asunto. Hasta que pues, ya llegó la Feria de Arte Arbo hace 10 años y todo se jodió de alguna forma, ¿no? No se jodió, se transformó, ¿no? Se transformó para bien para algunos, para mal para otros, ¿no? En ese sentido yo sí estoy de acuerdo en que las estructuras de los mismos programas universitarios sí abonan a la misma manera en que uno puede comprender el arte de alguna forma. Claro, para que eso ocurra también tiene que cambiar un poco, no solamente el plan de estudios, o sea, si cambia el plan de estudios per se no va a pasar absolutamente nada, porque no es suficiente, ¿no? Hay que cambiar de alguna forma esta estructura de pensamiento a la que se está apuntando ahorita, y que creo que el MUAC ha apuntado mucho a eso, o sea, no es solamente un lugar de producción es un lugar de producción de reflexión del arte, desde el arte, no solamente para el arte. Bueno, yo quisiera decir, sí, yo estoy totalmente de acuerdo, de hecho, con esta idea, y creo que justamente aquí lo que ocurrió fue que si no se cambiaba el plan de estudios, pues cambiábamos nosotros a partir de eso, ¿no? Y tenías que aprender a fluir con ese plan de estudios, pero darle la vuelta de alguna manera, aunque creo que efectivamente lo ideal sería estar actualizando y estar como renovando todo esto, pero justamente creo que esto que dijiste al final es bien importante. La renovación está en el papel nada más, ¿no? O sea, se tiene que dar aquí en todos, ¿no? Y en ese sentido, a mí una de las cosas que me llamaban más la atención y que estuve dándole vueltas en los últimos días antes de venir aquí, es justamente esta idea de educación, ¿no? O sea, simplemente la palabra educación de pronto me lleva a lugares que no me gustan, creo, ¿no? O sea, creo que esta idea de diálogo y de cómo voy a educar al otro, yo quién soy para educar a nadie, ¿no? De alguna manera más bien hay una forma de interacción en el que tengo que entender la forma en la que se estructura el otro para ver de qué manera le puedo ayudar y yo ir aprendiendo de lo que él me dé para ir cambiando mis estructuras también, ¿no? Entonces yo creo que aquí el cambio no es nada más del plan de estudios en el papel, sino un cambio en ver cuáles son las experiencias con las que se han formado los alumnos, qué es lo que traen ellos y a partir de eso cómo tengo que modificarme yo para poder aportar algo, ¿no? Y de alguna manera también siempre he creído que los docentes estamos de alguna manera estafando a los estudiantes también porque aprendemos muchísimo todos los días, ¿no? Yo les digo, ustedes a lo mejor tienen un maestro para un montón de alumnos, pero yo tengo un montón de alumnos para mí, ¿no? Entonces a mí me llega mucha información que cada uno de ellos tiene algo particular que dar y que todo eso tiene que forzosamente ir cambiando mi estructura, ¿no? Yo creo que algo bien importante es justamente esta intención de estar dispuesto a aprender y de los alumnos y de los maestros también, ¿no? O sea, de alguna manera todos los docentes tienen que tener esta habilidad de aprender a modificarse en el tiempo para que esas modificaciones que se hacen en el papel también se vean reflejadas de alguna manera. Pensando ya, digamos, yo tiendo a ser a veces muy práctico o a pensar más como hacia el futuro. Lo que estaba pensando era, hasta ahora han habido esfuerzos tímidos todavía, pero ya algunas experiencias de colaboración con la Esmeralda. Ha sido la Esmeralda y a partir de que está Carla Ripe al frente, los que se han acercado a ver de qué manera podemos trabajar con los curadores, sobre todo del MUAC, y los estudiantes de la licenciatura. Creo que el comentario de las propuestas que apuntaba Cuauhtémoc al final van más a trabajar con el posgrado, pero yo creo que por allí podrían haber ya algunos esfuerzos de colaboración que podríamos trabajar hacia futuro, porque también lo que ha pasado es que luego en los cursos de campus expandido, y esto ha sido un dilema que pongo aquí como un problema al que nos hemos enfrentado, se inscriben muchos estudiantes de arte de la FAC, estudiantes muchas veces de licenciatura, y donde en el espacio del seminario de campus expandido, sobre todo en los de posgrado,
no hay el tiempo o digamos los números y las pedagogías para trabajar en seminarios teóricos con grupos grandes donde de pronto vienen chicos de licenciatura. Entonces hay que encontrar el espacio para trabajar directamente con los estudiantes de la FAD. Puede ser el modelo de CRIT que dice Cuauhtémoc o pueden ser otros, pero creo que si aquí el curador en jefe y yo también venimos acá un poco, es como está el espacio, hay que buscar los canales y cuáles son ya las bajadas concretas de esta colaboración. Sí, pero ahí tengo que hacer una observación que es, sí entiendo por qué, a diferencia un poco de la buena voluntad de Elena y esta noción del cambio personal, se necesita una acción colectiva. Y parte del problema que padecemos en esta etapa histórica, estaba escuchando muy atentamente lo que decías, y me produjo angustia esta sensación de nihilista, de todo o nada, cuando está en sortear el destino flotante de vivir en el huracán, porque lo que no contiene esa descripción, voy a llamarla fenomenología, es la idea de que uno puede construir cosas con los demás, que uno puede organizarse, que uno puede operar políticamente. Yo sé que la experiencia de los últimos 30 años, que ha sido una serie de experiencias de derrota, preparan esta cosmovisión, vamos a ponerle esa fórmula. Una cuestión que a mí me parece más o menos necesaria de advertirles es que hay una modificación legal que va a cambiar radicalmente a este sector en los siguientes años y que es el resultado de la batalla de mis amigos, los mismos que crearon estas estructuras paralelas. Y es que lo más probable es que la Cámara apruebe el extender el tipo de esquema de inversión privada del cine a los demás campos culturales. Eso tiene un doble filo. Por un lado va a aliviar a las organizaciones con estructuras prestigiadas, como al MUAC, pero también al tamaño de la desgracia inminente que supone el proceso de cortes presupuestales. Pero va a radicalizar las diferencias de clase en acceso a oportunidades. Porque entonces los aparatos de educación privada o autogestivas que han estado emergiendo, vamos a decir, SOMA, van a poder entrar a jugar esa economía. Si hubiera un poquito más de dinero a algo como SOMA, le va a permitir entonces ampliar el número de visitantes para hacer los clics, va a hacerle posible ampliar el sistema para empezar a tener becarios, va a crear una escuela dominante, ¿sí? un polo imbatible. Y esta estructura, la estructura pública, se va a quedar como un hospital de salubridad. ¿Sí? Es un proceso terrible, porque es el proceso que estamos acompañando todos. Por supuesto, el dilema que a uno le queda cuando opera en el campo cultural es que sabe que en las condiciones actuales lograr crear el espacio para que ocurra algo sustancial, es decir, producción cultural, producción autocrítica, tiene que pasar por no empecinarse en que ese proceso sea justo. Entonces, en esas condiciones, naturalmente, la producción relevante va a venir de ahí. Pero eso va a volver, la protección que hasta ahora ha tenido la estructura oficial es que no había competencia que pudiera operar en una forma radicalmente ventajosa. Entonces, hoy por hoy, el problema ya no es nada más el que han condenado a los estudiantes a la irrelevancia, sino que de hecho la escuela, si no absorbe sus experimentos y los potencia, si no hace lo que ha hecho históricamente, que es que, acabo de ver entrar a José Miguel, que cuando el taller de medios múltiples consigue fondos, lo que hace es castigar al taller de medios múltiples. O sea, la única experiencia que yo conozco, porque no estoy aquí, sé que hay maravillosas experiencias por todos lados, que nuevamente Pixar nos va a poder relatar, en donde una entidad de educación pública mexicana articula las condiciones para que haya un ingreso de recursos externos
para beneficiar a sus participantes, que son alumnos inscritos oficialmente, esa recibe de inmediato el brillante apoyo institucional de retirarle el espacio. Esa es parte de la historia de esta institución. El resultado de todas esas acciones en largo plazo va a ser que la convicción profunda de la comunidad que decidió hace decenios que no hay futuro, se va a cumplir como una profecía perfectamente autocumplida. Porque, como les estoy tratando de explicar, en la medida en que lo que suceda es que tengamos una estructura que empiece a suplementar por estas estructuras de financiamiento privado, que dependen de contactos, de saberse vender bien y de todos los filtros no deseables de discriminación que están operativos en las relaciones de las clases altas de este país, de raza, clase, manera de vestir, manera de hablar y qué tan guapo es uno. En ese momento sí la barrera va a ser radical. O sea, el campo que todavía quedaba, que es el que, por lo que escuchamos, tomaste tú como muchos otros, que es estar inscrito aquí y hacer como que uno no está inscrito aquí, era la salvación, ¿sí? Porque eso es lo que te escucho decir, que llegar a algo implicaba navegar de manera que la escuela no lo definiera uno. Eso no es ya algo aceptable, porque en los siguientes años la situación va a ser que la competencia que ha empezado a emerger, tanto de escuelas privadas como de el campo autogestivo. Yo acabo de estar en Monterrey y fui a ver el edificio que Tadeo Ando construyó para la Universidad de Monterrey, para la Facultad de Arquitectura, Artes Visuales y Diseño, y les juro que sí parece como que se puede crear ahí. O sea, como que sí se antoja, ¿sí? O sea, como que me vi ahí dando clases, no lo puedo negar, ¿sí? Pero sí, el proceso que estamos empezando a abarcar es que las barreras institucionales se van a agudizar. Por eso el problema de cómo se transforma este lugar, yo sí lo veo como una pregunta sobre su sobrevivencia. Ya tenemos que cerrar la mesa, lamentablemente. ¿De quién? Es que hay varias preguntas, por eso prefiero cortar así. Perdón, porque si no yo una tengo que seguir y tenemos ya la siguiente mesa preparada. Entonces, bueno, muchas gracias a Luis Adrián, a Elena Oye y a Cuauhtémoc Medina, y bueno, ojalá podamos seguir en conjunto trabajando y estos retos se terminen.